Grabar. Listo. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar hoy la bolilla número 3. Esta unidad se trata sobre lo que es precisamente el derecho administrativo, su concepto y su evolución. Vamos a ver también las fuentes del derecho administrativo, su noción, la clasificación de las fuentes, y dentro de la fuente la vamos a ir viendo por su jerarquía. Vamos a hablar de la Constitución, de los tratados internacionales, de la ley, reglamentos, jurisprudencia, costumbres, doctrina, analogía, principios generales del derecho. Vamos a ver también los reglamentos, una figura muy importante del derecho administrativo, sus fundamentos, los caracteres y las clases de reglamento, que esto les pido en particular que presten mucha atención, que son los reglamentos de ejecución, los autónomos, los delegados de integración y los reglamentos de estado de necesidad y urgencia, o también conocidos como los DNU, ¿sí? Como podrán apreciar, es una bolilla sumamente importante para entender el resto del programa. Esta bolilla nos va a permitir tener algunos conceptos básicos que más adelante, cuando vayamos desarrollando puntos un tanto más complejos, recurrir a esta bolilla de cuál es el concepto de acto administrativo, a qué se refiere, el concepto de derecho administrativo, a qué se refiere, les va a ser siempre muy útil, ¿sí? Concretamente, vamos a empezar yo les voy a ir mostrando un PowerPoint que les va a ayudar a ir siguiendo la clase, y les pido que por favor me digan si están pudiendo verlo. ¿Lo están pudiendo ver? Sí, profe. Sí se lo ve. Sí se lo ve. Bien, muchas gracias. Este PowerPoint nos va a ayudar a poder entender y a seguir un poco más la clase. Como les decía, vamos a hablar de derecho administrativo, esto es el tema de lo que ya hablamos, y vamos a entrar ahora al concepto de derecho administrativo. La más antigua clasificación originada en el derecho romano distingue entre el derecho público y el derecho privado. Esto es importante tener en cuenta. Hay dos grandes ramas en el mundo del derecho: la rama del derecho público y la rama del derecho privado. El derecho privado regula las relaciones entre individuos, regula las relaciones entre personas iguales y protege fundamentalmente intereses particulares, el interés de Juan y el interés de Pedro. Yo alquilo una casa para que viva una persona que se llama Pedro. Pedro me la tiene que pagar a mí. Al alquiler hay una relación privada entre él y yo, en el que no está en juego el interés público, solo el interés privado mío de que me paguen el alquiler y me cuiden mi bien, y el interés de la persona que lo alquila de poder usar y gozar del bien que alquila sin ningún tipo de impedimento y con la calidad y con las características de lo que alquiló. Como verán ustedes, en esa relación privada, no prima ningún interés superior de la comunidad, sino es fundamentalmente una relación entre dos personas con intereses propios y con intereses fundamentalmente del derecho privado. Pero también dentro de las sociedades, también dentro de las comunidades, hay otros intereses que están mucho más allá del interés privado. Son los denominados intereses públicos. Son las cuestiones que persigue el bien común, superiores a la idea del interés de un individuo, ¿sí? Es decir, aquellos temas, aquellos puntos, aquellas cuestiones que no hacen esencialmente a lo privado, sino a intereses comunitarios. Si yo les digo, por ejemplo, a ustedes, el interés del cuidado de una fuente de agua potable dentro de una comunidad, ¿eso rebalsa el interés público? ¿Al interés público o es un interés meramente privado?
el hecho de que el Público. agua es... ¿Perdón? Cuando estamos hablando de cuestiones como el agua, hagamos de cuenta que estamos en un lugar donde vivimos 300 personas, toda la vuelta es un desierto, y en ese lugar hay un solo ojo de agua, un solo lugar de donde surge agua, y esa agua es potable. Imagínense ustedes la importancia que tiene para esa comunidad esa agua, y que esa agua no se contamine, que esa agua no sea propiedad solamente de una persona, porque ahí está en juego el interés de la supervivencia de toda esa comunidad. ¿Me siguen con esto? ¿Se dan cuenta la diferencia que puede ser entre que yo venda una docena de choclo y el otro me la pague? O lo que puede ser preservar la calidad del agua y el uso de toda la comunidad de la única fuente de agua de ese lugar. Es importante tener en cuenta que ahí encontramos entonces cuestiones de interés público, cuestiones que superan lo que es el interés privado, que van mucho más allá del derecho común o individual. En ese mundo del derecho público o de las cuestiones públicas es donde nos aparece el Estado, que ustedes ya lo vieron en las bolillas anteriores, como esa unidad de territorio, población y poder que a través de un ordenamiento jurídico aspira al bien común, trata de lograr para esa comunidad un bien común. Para ese bien común entonces lo tenemos al Estado, y el Estado se empieza a encargar de estas cuestiones, y el Estado empieza a recibir ciertas ventajas o prerrogativas. Es lo que se denomina las prerrogativas o disposiciones particulares o peculiares o ventajas o privilegios que tiene el Estado frente a los particulares. ¿Por qué? Porque los particulares persiguen el interés privado, mientras que el Estado persigue un interés general. Frente a ello, perdón, déjenme que busque... Sigo haciendo entrar, chicos, por eso disculpen que cada tanto tenga que volver al principio. Bien. ¿Entienden esta diferencia entre el derecho público y el derecho privado? Profe. Sí. Bueno, teniendo en cuenta de que el derecho público, digamos, vela por el interés público, más que nada por eso, ¿se podría decir de que existe como una supremacía del derecho público por sobre el derecho privado? En alguna medida sí. Si bien se mueven en un mundo, como les diría, en alguna medida, en algunos casos diferente, pero sí, cuando el derecho público se cruza en algún momento con el derecho privado, hay una prerrogativa, hay un privilegio, hay una ventaja del derecho público sobre el derecho privado. Ya lo vamos a ver a lo largo de esta materia cómo esto funciona. Por ejemplo, les doy un ejemplo ahora frente a su pregunta, lo van a poder ver cuando veamos la expropiación. Por ejemplo, una comunidad necesita acceder a una ruta, y para llegar desde el lugar de esa comunidad hasta la ruta hay campos de personas privadas. Esos campos de personas privadas los protege el derecho a la propiedad, que está en nuestra Constitución Nacional como uno de los derechos más importantes. No nos olvidemos que Argentina tiene una constitución, la primigenia, la de 1853, con modificaciones posteriores, pero en esencia la misma constitución, que basaba sus ideas liberales sobre el derecho a la propiedad y a la libertad. Entonces decimos, ¿cómo podría ser esa comunidad para poder salir hacia la ruta o hacia la autopista? Y teniendo que cruzar por unos campos que son de personas privadas. En esa relación, ¿qué prima? ¿Quién tiene más poder frente a la necesidad de que todo un pueblo se comunique, o que un señor tenga una finca privada y que no permita pasar a nadie por ahí? En esa dicotomía, en ese diálogo, en ese inconveniente, si podemos llamarle algún nombre, en ese supuesto, el Estado puede expropiar.
¿Qué significa? La figura más poderosa que tiene el sistema administrativo frente a la propiedad privada, que es sacarle la propiedad a una persona para volverla pública. Esto cómo se hace, ya lo vamos a ver más adelante en una bolilla puntual. Vamos a ver la expropiación. Hace falta el dictado de una ley, de la legislatura en nuestra provincia, que la declare de utilidad pública y sujeto a expropiación. Y luego de ello, a través de mecanismos que prevé la ley, hay que pagarle al dueño de la tierra que le ha sido expropiada, ¿sí? Pero ahí estamos viendo, por ejemplo, la pregunta que nos hacía recién Rocío, si mal no recuerdo, la pregunta que nos hacía Rocío es si el derecho privado prima o no sobre el público, prima o no sobre el privado. En principio, sí. Es decir, cuando está en juego el interés público, cuando el interés público está en juego, el interés privado cede. Ahora, que ceda no significa necesariamente que se perjudique de manera definitiva. Si el interés público necesita de un lugar para que en ese lugar se construya una escuela, se construya un camino, se construya un hospital, pues se le podrá expropiar ese terreno a su dueño. Pero eso no significa que se lo quiten simplemente, sino que hay que pagárselo, ¿sí? Ese terreno tiene que ser indemnizado. ¿Por qué? Porque prima el interés público sobre el interés privado. El interés privado es sumamente importante, ¿sí? Y para que un país crezca, para que una comunidad sea fuerte, los intereses privados tienen que ser también muy protegidos. Hay que alentar también al interés privado, hay que cuidarlo, hay que fortalecerlo. Pero cuando está en juego el interés público y llega a entrar en colisión con el interés privado, con mucha prudencia, pero en esa relación prima el interés público, ¿sí? Hay que tratar de que entren en diálogo, no en colisión. Pero si en algún momento se llegase a producir una colisión entre lo público y lo privado, prima lo público. Porque además aparece algún concepto de bien común. El concepto de bien común prima sobre el concepto de bien individual. En esa idea de que el concepto de bien común prima sobre el concepto de bien individual, es que se encuentra en gran medida la base de esta primacía del interés público sobre el interés privado. Sigamos con nuestra conceptualización del derecho administrativo. ¿Se acuerdan en la clase pasada cuando veían de lo que es función administrativa? Como aquella actividad concreta, práctica, permanente, que realiza el Estado tratando de obtener o de tender hacia el bien común, hacia el cumplimiento de estos objetivos colectivos. Bueno, ahí decíamos de que no solo el derecho administrativo o la función administrativa alcanza a lo que es el ejercicio del poder ejecutivo, sino que también alcanza a otras ramas, como cualquier rama estatal que necesita una función administrativa. Encontramos función administrativa en el Poder Judicial, encontramos función administrativa en el Poder Legislativo, encontramos función administrativa en órganos extrapoderes, como pueden ser los entes reguladores, el Ministerio Público, e incluso encontramos función administrativa en entes no estatales, pero que son entes públicos. Por ejemplo, el Colegio de Abogados, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, son entes públicos no estatales. A ver, disculpen que tengo nuevamente gente en la sala de espera y vamos a hacerlos entrar. Por eso les agradezco a los que entraron en horario, porque la verdad que es un trabajo bastante difícil dar la clase y al mismo tiempo estar atendiendo todo esto. Bien. Más cuando uno no está muy acostumbrado a este tipo de cosas. Bien.
Entonces, ¿qué es el derecho administrativo? Una primera definición importante, podemos decir, que es aquella rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra ella. Entonces, yo quisiera acá que me digan si entendieron ustedes en las clases pasadas, fundamentalmente si entendieron qué era esto de la función administrativa y cómo la distinguían de la función legislativa, la función jurisdiccional. ¿Eso les quedó claro o no? ¿Alguien tiene una duda o dudas sobre lo que es la función administrativa? Porque el derecho administrativo es una rama del derecho público que estudia precisamente el ejercicio de la función administrativa. Por eso es que es tan importante que entendamos qué es la función administrativa, ¿sí? Por ejemplo, el poder legislativo. El poder legislativo tiene como función principal dictar leyes. Cuando el poder legislativo está dictando leyes, está ejerciendo una función legislativa. Ahora, para que el poder legislativo funcione, en algún momento tuvieron que prender las luces, limpiar el edificio, compraron libros para la biblioteca, pagaron los sueldos del personal, etcétera, etcétera, etcétera. Para que funcione el poder legislativo, hay una serie de personas que trabajan en el ejercicio de la función administrativa. Es decir, ejercen función administrativa dentro del poder legislativo. Si alguien no entiende esto, le pido que me lo pregunte ahora. Dentro del Poder Judicial es igual. Los jueces dictan sentencia. Cuando un juez condena a alguien, ahí no está ejerciendo función administrativa, ahí está ejerciendo función judicial. Ahora, dentro del Poder Judicial también hay personas que ejercen función administrativa. Cuando se le pone combustible a los vehículos, cuando se nombra al personal, cuando se le hace un sumario a alguno que cometió algún tipo de falta, cuando se compran libros para la biblioteca, etcétera, etcétera, el mantenimiento del edificio, cuando se decide arreglar la bomba de agua que está en el techo del edificio, cuando se contrata el servicio de telefonía para las conexiones y de internet. Eso es un ejercicio de la función administrativa dentro del Poder Judicial. ¿Mm? Es decir, dentro de toda la administración encontramos ejercicio de la función administrativa. Dentro de toda la administración encontramos ejercicio específicamente de lo que es el derecho administrativo. Es decir, que le interesa al derecho administrativo. Aun cuando haya órganos, y esto es lo que les quiero que les quede bien claro, aun cuando haya órganos que uno dice, pero el Poder Judicial ejerce función administrativa si está para dictar justicia. Sí, los jueces dictan sentencia, pero toda una estructura funciona para que el juez pueda dedicarse a dictar sentencia. Ahora, también puede ser de que al juez le esté pidiendo, por ejemplo, autorización para tomarse una licencia para rendir un examen por parte de un empleado del juzgado. Ese acto por el cual el juez autoriza a un empleado que se tome 2 días de licencia porque tiene que rendir, un empleado suyo tiene que rendir un examen. Ese acto por el cual el juez lo autoriza a tomarse los 2 días de licencia para tomar el examen, para rendir el examen, ¿eso es ejercicio de la función judicial? En ese caso, ¿el juez está dictando una sentencia? No. A ver, Jessica, ¿me está hablando? Jessica Romina Fernández, ¿quién es? Jessica Romina Fernández está mandando un mensaje. ¿Se me está escuchando o no? Sí, sí se escucha. Bien, Jessica Romina Fernández, ¿qué es el mensaje que está mandando? Escríbalo, por favor. No lo veo los chicos en sala de espera, señorita.
A ver, déjenme que... ¿Alguno de ustedes ve un montón de gente en la sala de espera, como dice la alumna? Yo no lo veo. No, profe, pasa que en el grupo de WhatsApp dijeron que le digamos a usted que lo acepte, pero parece que ya los aceptó. Ah, bueno, gracias. Gracias. Bueno. Hay dos grandes principios sobre los que se asienta la administración pública, el funcionamiento del derecho administrativo. Uno de esos principios es el principio de legalidad. ¿En qué consiste esto del principio de legalidad? Consiste en que toda la actividad debe basarse en ley, debe basarse en norma. Es decir, no se trata solamente de actividad, si bien hay actividades regladas y actividades discrecionales, incluso la actividad discrecional tiene que surgir de una norma. Y el otro principio grande de la administración pública, un principio muy importante, íntimamente ligado también con el concepto de cuál es la visión de cada uno de nosotros en materia política, es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad se refiere a un rol del Estado en el que se pretende que el Estado solamente intervenga en aquellas cuestiones en las que los particulares por sí solos no pueden dar respuesta a los problemas. Es decir, hay quienes admiten, hay tres grandes posiciones, con muchos intermedios, con muchas zonas grises, pero hay tres grandes posiciones frente al rol del Estado en materia de intervención. Hay quienes entienden que el Estado tiene que intervenir lo menos posible, prácticamente que el Estado no se lo sienta, que el Estado no tome iniciativas, que el Estado deje que las fuerzas privadas se encarguen de todo o casi todo. Esa es una visión, un Estado que no se le requiere mucho o nada. En el otro extremo están las ideas de un Estado omnipresente, de un Estado presente en la mayor parte de las actividades, tanto en las actividades productivas, en la economía, en el trabajo, en la educación, en la salud, en la producción, en las exportaciones, en las importaciones. Es decir, un Estado metido dentro de la economía y metido dentro de la sociedad. Un Estado presente en los distintos rubros de la actividad. Este es un Estado sumamente interventor en un extremo y en el otro lado un Estado prácticamente ausente que se lo ve para temas estrictamente de orden público, de cuestiones de orden público o cuestiones que hagan a intereses colectivos mínimos. En el medio hay una visión de un Estado suplente o de un Estado subsidiario. ¿Y cuál sería este principio? Este principio es que el Estado se meta solo en aquellos temas en los que los particulares no puedan realizarlos con solvencia, con efectividad, con buenos resultados. Es decir, puede incluso intervenir en cuestiones que podríamos originariamente entender como privadas o de relación de derecho privado, solo si está en juego y subsidiariamente, como digamos, como de suplente, entra a empujar una situación y a regular una relación en la que se mete el Estado en pro de esa comunidad. Esta posición en la que uno puede estar frente al Estado, no se las puedo decir desde acá cuál es la que ustedes tienen que tomar. Esto es, cada uno de ustedes puede elegir la que le parezca mejor, la que políticamente ustedes consideren más correcta, ¿sí? No hay una forma en particular y en la universidad tratamos de hacer la menor cantidad de referencias estrictamente políticas posibles. Por su parte, tenemos otros tipos de definiciones de derecho administrativo en la que se entiende como una simple y tradicional definición en la que decimos que el derecho administrativo es el derecho de la administración pública. Es el derecho que regula la administración pública.
Ahora bien, esta definición a hoy en día se nos quedó bastante en el tiempo. Hoy en día tenemos una visión de un Estado mucho más basado en leyes y tratados internacionales, en los cuales la primacía de los derechos humanos son fundamentales en nuestra organización. Por lo tanto, decir que simplemente el derecho administrativo se encarga de la administración pública es confundir a veces la idea de derecho administrativo con lo que es las ciencias de la administración. Y no es realmente eso. Yo esto les pido que especialmente tengan en cuenta esta última definición cuando les digo que no confundamos derecho administrativo con administración, porque los estudiantes de ciencias económicas tienen una materia que es ciencia de la administración. Y la ciencia de la administración no es necesariamente lo mismo que el derecho administrativo. Por eso, cuando hablamos de este concepto de que el derecho administrativo es el derecho de la administración pública, trato de advertirles que tengamos cuidado con ese concepto, porque es un poco más, bastante más que eso, ¿sí? Bien. Llegamos acá a la definición que les aconsejo que manejemos fundamentalmente cuando vayan a rendir examen. Yo no soy de la idea, ni nunca lo fui, de que estudien nada de memoria. A mí no me gusta que se estudie de memoria. De todos modos, hay algunos conceptos que es práctico aprenderlos. Es práctico aprenderlos porque de esa manera les permite presentar un tema y después ir desarmando, desagregando el concepto y les da todo un speech, les da toda la posibilidad de explayarse sobre un tema, ¿sí? Yo creo que una de las mejores formas para definir esta función administrativa, esta idea de lo que significa administrar, que es, en definitiva, es servir a otro, es una organización que tiene por finalidad dar un servicio a una comunidad, tratar de, como le voy a dar un ejemplo que a mí me gusta dar a veces, que ayuda a interpretar el concepto de qué es el Estado y cuál es la administración. Y no sé si algunos de ustedes en alguna ocasión o viven actualmente dentro de un consorcio o dentro de un club cerrado de campo. Hay un administrador del consorcio. Generalmente en un edificio hay un administrador del consorcio. Ese edificio tiene lugares que son privados. Los departamentos de cada uno de nosotros, los living, comedor, la cocina, el baño, esos son lugares propios de cada uno de los dueños del edificio. Ahora, también hay lugares dentro del edificio que son de uso común. Los pasillos, las escaleras, los ascensores, la puerta de ingreso, el ingreso si hay un garaje, si tienen algún lugar como jardines a la vuelta, las paredes exteriores. Es decir, hay zonas dentro del consorcio que no pertenecen a nadie y pertenecen a todos. ¿Quién se encarga de las partes? Lorena, ¿podría silenciar su audio? Gracias. Profe, ¿Sí? una consulta. Disculpe, soy alumna de la licenciatura y estamos los alumnos esperando en la otra sala. Me metí solamente para eso, para saber si el profesor Puig va a dar la clase o no. ¿Cuándo? Hoy a esta hora tenemos clases, los licenciados. No les sabría decir. Yo estoy dando esta clase en este momento. Estoy sentado delante de una cámara. No le puedo decir. ¿Podría, por favor, llamar a la facultad y preguntarle? Bien, a la facultad directamente. Sí, o al área de informática. No le sabría decir yo. Perfecto. No le sabría decir. Bueno. Listo, muchas gracias. Disculpe, profe. Y para averiguarle esto tendría que cortar la clase y llamarlo por teléfono. Creo que no nos conviene, ¿sí? Sí, disculpe. No es nada. Les decía que dentro de este edificio
tenemos lugares comunes y lugares propios. Dentro de los lugares comunes va a haber alguien encargado de esos lugares comunes, que va a ser el administrador del consorcio. Hola, ¿me escuchan? Que va a ser el administrador del consorcio. En esos lugares comunes se van a aplicar esas reglas comunes que no van a ser las mismas que en los lugares privados. El administrador no va a poder entrar dentro de su casa y decir de qué color tiene que pintar, o de su departamento, y decirle de qué color tiene que pintar las paredes, ni meterse en su cocina y decir qué tipo de heladeras puede tener, o qué tipo de música puede oír. Pero en los lugares comunes sí. Bueno, algo así es el Estado también. El Estado se va a encargar de los lugares y de las cuestiones que hagan fundamentalmente a las cosas comunes. Por eso el ejemplo que les digo yo, el Estado se encargará de las calles, se encargará de los puentes, se encargará de la seguridad, se encargará de la salud, se encargará de la educación, se encargará de la defensa. Y depende del tipo de Estado que nosotros entendamos que vamos a tener, con mayor injerencia o menor injerencia, le iremos dando mayor cantidad de actividad o menor cantidad de actividad. Y esa actividad se relaciona íntimamente con la carrera que ustedes están estudiando. ¿A qué me refiero? Si queremos que ese Estado brinde mayor cantidad de servicios, pues tendremos que conseguirle mayor cantidad de recursos, ¿sí? Un Estado que no va a brindar salud, que no va a brindar seguridad, que no va a brindar educación, que no va a brindar justicia, que no va a brindar defensa, seguramente va a ser un Estado que va a necesitar menos recursos. Ahora tampoco sería un Estado muy lindo de vivir si no hay nadie que se ocupe de todas esas cuestiones comunes, ¿sí? Ahora, si el Estado decide hacerse cargo de todas las actividades, o de muchas actividades, va a tener que también ver la forma de financiar todas esas actividades. Porque cuando mayor cantidad de obligaciones y actividades tenga, seguramente va a necesitar mayor cantidad de recursos humanos, materiales, económicos. Y recurrir permanentemente al déficit, es decir, gastar más de lo que se tiene para cumplir cada vez mayor cantidad de actividades, ya se demostró, por ejemplo, en nuestro país, lo grave y lo complejo que significa vivir permanentemente en déficit. Vivir gastando más, o sea, el país o ese consorcio del edificio gastando permanentemente más de lo que tiene, para brindar más servicios, pero que no le alcanza con los medios que tiene para brindarlo. Entonces se va endeudando, y luego de eso vendiendo cosas para fondearse y con eso seguir brindando servicios. Pero bueno, este es uno de los grandes desafíos y una de las grandes discusiones que es importante charlarla, es importante hablar con los profesionales de la ciencia económica, porque son ustedes los que este tipo de cosas también tienen que trabajar dentro de una sociedad, con los políticos, en las discusiones de presupuesto, qué es lo que vamos a cubrir, qué es lo que no vamos a cubrir, qué es lo que no podemos dejar de cubrir, qué puede dejarse de cubrir, y fundamentalmente, con qué dinero vamos a solventar las obligaciones que le vamos a cargar sobre la espalda del Estado. Así como un consorcio funciona con las expensas que le pagan los vecinos, el Estado funciona con los impuestos que pagan los ciudadanos, los contribuyentes. Vamos a pasar entonces, antes de entrar específicamente a Fuente, que es el próximo de las placas en nuestro PowerPoint, vamos a hablar de una pequeña evolución del derecho administrativo que quiero que la tengan presente. El derecho administrativo que a nosotros nos interesa, el que nosotros estamos estudiando en esta materia, el derecho administrativo moderno, es aquel derecho administrativo posterior a la Revolución Francesa, el del Estado moderno, el del Estado constitucional de derecho, el Estado sometido a las leyes, ¿sí? Porque el derecho administrativo no es una rama del derecho muy vieja.
es una rama del derecho relativamente joven, sobre todo si uno lo compara con otras ramas del derecho que tienen miles de años. Por ejemplo, el derecho civil. En el derecho civil encontramos relaciones civiles desde el principio de nuestra historia y tenemos antecedentes ya de varios milenios atrás, que es fundamentalmente el derecho romano, un derecho sumamente evolucionado y desarrollado como el derecho romano, tiene más de 2500 años, ¿sí? El derecho comercial, normas comerciales existían en el mundo desde hace también miles de años, ¿sí? Tenemos precedentes de los fenicios, griegos, romanos, árabes, donde podemos ver todo lo que es la normativa que regía las actividades civiles y comerciales. Y les cuento del derecho penal. El derecho penal también tiene miles de años de antigüedad y de evolución. Baste decir que, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, o algunos preceptos bíblicos de algunas que otras religiones, aunque nos parezcan muy primitivos, son normas penales que ponían límite. A nosotros hoy nos parece una barbaridad decir ojo por ojo, diente por diente, ¿o no? Sí, nos parece una barbaridad. Pero en esa época, cuando estas normas empezaron a surgir, el de ojo por ojo, diente por diente, era un límite. Si alguien perdía un diente, no podía al otro sacarle más que un diente. Si uno perdía un ojo con otro en una pelea, o por su acción, o por su acción dañina, el límite era ojo por ojo. No a toda su familia, no a su vida, no a sus bienes. Por eso parecen cosas bárbaras, que para nosotros sí nos suenan como barbaridades, pero en realidad ya eran normas penales que avanzaban enormemente hacia una civilización. Y también estamos hablando de miles de años. Entonces hay derechos que tienen un larguísimo linaje. El origen del derecho constitucional lo encontramos en la Magna Carta de 1215 en Inglaterra, donde encontramos los orígenes de un atisbo de constitución, donde los señores feudales le pusieron límite al rey y decidieron que haya determinadas cuestiones que el rey no pueda, y le empezó a decir, estas cosas no se pueden, y a marcar reglas. 1215. Es decir, estamos hablando de derechos con linaje importante, con años de desarrollo, siglos, milenios de desarrollo. Bueno, nuestro derecho, el derecho que estamos estudiando acá, en esta materia, es un derecho que no es el derecho de la ciudad ni el derecho de las organizaciones humanas. Es el derecho del Estado moderno. Es el derecho del Estado sometido a la ley. No el derecho del monarca que hacía lo que quería en sus tierras. Ese no es derecho administrativo, o no es el derecho administrativo que estudiamos nosotros. ¿Sí? El derecho administrativo que estudiamos nosotros es el derecho del Estado. Es el derecho del Estado moderno, con división de funciones del poder, con división de departamentos del poder, aunque el poder sea uno solo, con un sistema jurídico que rige las actividades de los funcionarios y de los ciudadanos, que fija límites, que marca competencias. Por lo tanto, estamos hablando de un derecho joven. El profesor Marienhoff, uno de los grandes maestros del derecho administrativo argentino, decía que el derecho administrativo es un ius in fieri. Es una frase en latín. Ius significa derecho, in fieri, en formación. El derecho administrativo es un derecho en formación. Eso decía él, de permanente formación. Un derecho nuevo, un derecho joven y en permanente formación. Eso lo convierte en una rama del derecho bastante difícil de mantenerse actualizado,
es un derecho eminentemente local, porque hace a las cuestiones públicas de cada uno de los lugares, y nosotros sabemos de que no es lo mismo, pensemos solamente en nuestra provincia o en nuestro norte de la Argentina, no es lo mismo las necesidades de Cafayate, de San Antonio de los Cobres, de Rosario de la Frontera, de Metán, de La Quiaca, de San Salvador de Jujuy o de Tartagal, y hay derecho administrativo local de cada uno de estos lugares con sus características, con sus regulaciones, cada municipio se rige por derecho administrativo. Y además entra un componente más que lo vuelve un derecho muy interesante, es el componente político, ¿sí? Hay una frase que se le atribuye a Napoleón, yo no sé si es verdad o no, pero hay una frase que se le atribuye a Napoleón que dice: mis ejércitos invaden, mis abogados dirán por qué. Esos abogados que dirán por qué son los abogados que hacen derecho público, son los abogados que hacen derecho administrativo. En nuestro país, ustedes en su gran mayoría son chicos jóvenes, pero en nuestro país en los últimos 30, 40 años hemos visto pasar posiciones políticas frente al Estado diametralmente opuestas unas a otras. Pasamos de ideas que algunos denominan de izquierda, otros de derecha, pero hablemos fundamentalmente de ideas estatistas y nacionalistas, y otras ideas eran fundamentalmente pro mercado internacional y apertura. Entonces pasamos de privatizar todas las empresas públicas nacionales a volverlas a volver nacionales. En muchos casos fueron hasta los mismos legisladores que en un momento dijeron privaticemos YPF, y después ellos con unos cuantos años más decían la volvamos a recuperar y la traigamos nuevamente para el Estado. Entonces uno dice, entonces, ¿cuál posición es la correcta? Que las empresas públicas estratégicas, por ejemplo, como la empresa de energía, la empresa de petróleo, tenga que estar en manos privadas o en manos públicas. ¿Cuál es lo correcto? ¿Cuál está bien? ¿Cuál es lo que hay que hacer y cuál es lo que no hay que hacer? Bueno, eso es una rama, por eso esto muestra que nuestra rama del derecho es tan compleja. Eso va a depender mucho de la visión política del que esté gobernando. Si el que está gobernando y en el momento ese en el mundo se entiende que lo mejor es que estas empresas estén en manos privadas, y el derecho administrativo va a salir a explicar, a fundamentar, y se van a escribir libros sobre las privatizaciones, que es lo que pasó en Argentina en la década del 90. Encontramos todos los libros de esa época, vayan a la biblioteca de la facultad y van a ver libros de la década del 90 en la que nos hablan de las maravillas de las privatizaciones, ¿sí? Un excelente autor que nosotros recomendamos como su manual en esta cátedra, que es Roberto Dromi, durante la década del 90 fue uno de los grandes propulsores de los procesos de privatización en la Argentina, por ejemplo, ¿sí? Procesos que luego, que pasó la etapa de Menem, que terminó la etapa de gobierno de Menem, y llegó la etapa de Kirchner, la idea cambió y se empezó a entender de que estas empresas en manos de privados no podían estar y que no convenía que estén. Y empezó el proceso inverso de esas empresas volviendo a estar nuevamente en manos estatales. Con algunas variaciones, las vamos a ver más adelante en las bolillas que corresponden específicamente a esto, porque las figuras no son exactamente iguales, eran originalmente sociedades del Estado, que se convirtieron en sociedades anónimas, privadas, y ahora lo que fundamentalmente hizo el Estado es quedarse con las acciones, es decir, hoy tiene SA estatales, ¿sí? Pero lo vamos a ver más adelante a estas cuestiones puntuales, para que podamos profundizar un poquito más estas ideas. Por lo tanto, entonces, como verán ustedes, definir el Estado y su evolución es bastante complejo, y definir el derecho administrativo acompañando a este Estado.
si a nosotros el objeto sobre el cual vamos a trabajar se nos mueve, se nos cambia, pues la actividad que regula a ese objeto que se mueve y se cambia va a ser también una actividad movediza y cambiante, ¿sí? El derecho administrativo, por lo tanto, no trabaja sobre un fenómeno estático, no trabaja sobre conceptos estáticos, trabaja sobre conceptos extremadamente dinámicos. Esos conceptos extremadamente dinámicos se relacionan entonces con esa concepción de Estado, ¿sí? Con la concepción de Estado. ¿Me van entendiendo alguna duda con relación a este tema? Bueno, vamos a empezar ahora con el tema de fuentes. ¿En qué consiste una fuente? La fuente de derecho. La fuente está entendida como origen, como lugar donde surgen las obligaciones y los derechos, ¿sí? Además, las distinguimos a las fuentes fundamentalmente en fuentes formales y en fuentes materiales. Las fuentes formales son el derecho positivo, es decir, son las normas. Ahí encontramos, en primer lugar, la Constitución, los tratados internacionales, la ley, los reglamentos, y dentro de las fuentes materiales, que son las que no son formales o no son normativas, encontramos a la doctrina, ya la vamos a ver a cada una de ellas, a la doctrina, a la jurisprudencia, a la analogía, a los principios generales del derecho, a la costumbre y a la buena fe. Bien, necesitamos saber, además, dentro de las fuentes, cuáles son su preeminencia, qué fuentes son más importantes y qué fuentes son menos importantes, ¿sí? Sin lugar a duda, la fuente más importante, la superior, la que en orden de prelación se encuentra primero, es la Constitución Nacional. Luego de la Constitución Nacional vamos a ver los tratados internacionales, vamos a ver las leyes, los reglamentos y también los actos administrativos. Pero esta es la prelación. Primero, la norma principal de la fuente del derecho es la Constitución, ¿sí? Ahora, ¿qué es fundamentalmente la Constitución? Esto lo estamos viendo acá, a ver. Según el orden de prelación, primero la Constitución, reformada en 1994. En la misma Constitución, en su artículo 31, nos habla de la prelación y nos dice que por encima de la Constitución, nada. Es la norma básica. La Constitución, desde ya les digo, para que no se les complique y tengan una palabra siempre para contestar, cuando se les pregunta ¿qué es la Constitución? Pues ustedes tienen que decir que la Constitución es la norma básica, fundamental de un país, pero al mismo tiempo, sin margen de error, pueden decir que es una ley de leyes, pero es una ley, ¿sí? La Constitución es una ley. ¿En qué se diferencia la Constitución de las leyes comunes? Que la Constitución es una ley especial que está dictada por unos legisladores especiales, que se denominan legisladores constituyentes, o también llamados convencionales constituyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que se llama a una elección especial para que unos determinados números de señores redacte y apruebe una norma que cuando queda aprobada, esos señores dejan de ser legisladores y se van, o sea, dejan de ser constituyentes y se van, y a partir de ahí aparecen todas las actividades, todos los funcionarios llamados autoridades constituidas, ¿sí? Entonces, la Constitución es una ley, la ley de leyes. ¿En qué se diferencia fundamentalmente del resto de las leyes? Que está dictada, promulgada, sancionada, votada por unos legisladores especiales que se llaman constituyentes, que se los elige para la Constitución nada más. Y cuando la Constitución queda en vigencia, estos señores dejan de ser legisladores. Y la Constitución queda ya durita, firme. Y a partir de ahí se fijan todas las instituciones y todo el resto de normas y fuentes que fija la misma Constitución.
sea, un grupo de señores en 1853 se juntó en Paraná y dictó la primera Constitución Nacional Argentina. A partir de ahí, estos señores se retiran y queda la Constitución. Y a partir de ahí se pudo nombrar nuestros presidentes, nuestros jueces de corte, nuestros gobernadores, nuestros legisladores nacionales, senadores y diputados, y toda la estructura del sistema jurídico constitucional argentino, sobre la base de esa figura. Nuestra Constitución recibió distintos tipos de modificaciones durante los años, ¿sí? La última y más importante fue en el año 1994, pero que en realidad siempre se trabajó sobre la base de la Constitución del 53, con modificaciones, pero la base es la Constitución del 53. Solamente en una oportunidad, en el año 1949, se intentó una reforma profunda, básica, digamos, de cuajo de la Constitución del 53, que fue la Constitución peronista de 1949, que estuvo vigente un tiempo y luego de un golpe militar fue dejada sin efecto y se repuso la Constitución originaria de 1853, que con modificaciones importantes, pero sobre la misma plantilla, es la Constitución que nos rige hasta nuestros días, con las reformas importantísimas de 1994. ¿Sí? En el segundo nivel de prioridad de normas, de fuentes normativas, tenemos a los tratados internacionales. Y acá quiero que me escuchen muy bien, porque esto es una pregunta que generalmente les gusta hacer a los profesores en los exámenes, ¿sí? La pregunta que se hace acá es, ¿los tratados internacionales qué jerarquía tienen? ¿Los tratados internacionales son más o menos que una ley? ¿Los tratados internacionales son igual que la Constitución o son menos que la Constitución? La respuesta es la siguiente, escuchen bien. Depende del tipo de tratado. Hay tratados en nuestro sistema que están precisamente establecidos en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que tienen idéntica jerarquía que la Constitución Nacional. Son los tratados sobre derechos humanos, ¿sí? Estos tratados sobre derechos humanos, cuando uno le pregunte, ¿los tratados en la Argentina, los tratados internacionales, tienen jerarquía mayor o menor que las leyes? ¿Mayor o menor, o igual o menor que la Constitución? Hay que contestar, los tratados internacionales en la Argentina, que se encuentran incluidos en el artículo 75, inciso 22, relacionados con los tratados de derechos humanos, tienen idéntica jerarquía que la Constitución Nacional y, por ende, jerarquía superior a las leyes. ¿Sí? ¿Les queda alguna duda sobre este tema que les estoy diciendo? A tal punto que les voy a dar un ejemplo que me decía a mí un profesor, que yo nunca me lo olvidé por lo exagerado, no exagerado, pero era la forma en que nos lo decía, que no me lo olvidé más. Él nos preguntaba a nosotros, ¿cuántos artículos tiene la Constitución Nacional? A ver, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cuántos artículos tiene la Constitución Nacional Argentina? ¿Quién me puede contestar? De paso se le va un poco el sueño. ¿Cuántos artículos creen ustedes que tiene la Constitución Nacional? ¿107? ¿107? Dice uno de los chicos, una de las chicas. 129, profe. ¿Cuánto? 129. Bueno, varios estamos, hemos contestado eso. Yo contesté igual que ustedes, 100 y pico, ¿sí? Hasta que este profesor me dijo, no, son más de 800 artículos. ¿Cómo más de 800 artículos? Entonces me dice, fíjese bien en el artículo 75, inciso 22. Fíjese bien el artículo 75, inciso 22, porque ahí habla de 11 tratados internacionales, a los cuales se le agregaron 2 más, hoy son 13, que dice que tienen igual jerarquía
que la Constitución Nacional. Por lo tanto, la Constitución Nacional son los 100 y pico que están en el mismo librito de la Constitución, más todos los artículos de todo y cada uno de los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Me siguen? Por eso es que es tan importante esto que les estoy diciendo del 75, inciso 22. Es un artículo que hay que conocerlo muy bien y saberlo manejar. A mí me gustaría, por ejemplo, ¿tiene alguno de ustedes en este momento el 75, inciso 22? ¿Tiene la Constitución a mano? ¿Alguno tiene la Constitución Nacional a mano? Sí, profe. Léame el 75, inciso 22. ¿Lo tiene o no? Hola, hola. Profe, yo la tengo, ¿qué quiere que lea? Bueno, ¿Cuál leo? 75, inciso 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Bueno, fíjese el 75, inciso 22. ¿Lo están viendo en la pantalla ya o no? Sí, profe. Bueno, fíjense. Aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes, ¿sí? Fíjense cuáles están. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Díganme cuál de estos tratados leyeron ustedes alguna vez, ¿sí? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo. La Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención, les pido por lo menos a la chica, los hombres también, pero fundamentalmente a la chica, no puede haber ninguna mujer que no sepa cuál es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que además tienen el rango de Constitución Nacional, es decir, no hay ninguna norma en nuestro país que sea más importante que la Constitución, y la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer tiene rango constitucional, ¿sí? La Convención contra la tortura y otros daños y penas crueles, inhumanos o degradantes. La Convención sobre los Derechos del Niño. Esto es importantísimo, sobre todo para todos aquellos que son padre o madre, ¿sí? Dicen, las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, ¿ven? Tienen jerarquía constitucional. Significa que todos los tratados que yo les acabo de leer tienen la jerarquía de la misma Constitución. Entonces, la pregunta que yo les hacía hace un ratito, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Bueno, tiene 100 y pico la Constitución, 100 y pico de artículos. Pero si nosotros tenemos en cuenta que todos estos artículos forman parte de la Constitución porque tienen jerarquía constitucional, tenemos casi 800 artículos de Constitución. Es decir, que hay un montón de normas que son súper importantes para nosotros como ciudadanos, que las tenemos que conocer, chicos. O sea, lo que les estoy diciendo no es cualquier cosa. Hagamos de cuenta que estamos jugando un gran partido de algo, de fútbol.
Acá están las reglas, los derechos, las normas que regulan el partido. ¿Qué pasa si estamos jugando un partido y no conocemos las reglas? El que conoce las reglas nos va a ganar o va a tener una ventaja gigante sobre nosotros, ¿sí? Así que, por favor, este tipo de cosas, téngala bien en cuenta. Dentro de las fuentes, entonces, primero la Constitución, segundo los tratados. ¿Qué tipo de tratados tenemos? Dos tipos de tratados. Uno, los tratados de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, que están en el 75, inciso 22, y el resto de los tratados. Los demás tratados concluidos con las naciones extranjeras, y que tienen solamente jerarquía superior a las leyes, pero inferiores a la Constitución. ¿Me van siguiendo con esto? Eso ténganlo bien presente porque es muy importante, ¿sí? Bien. Las leyes que dicte el Congreso de la Nación siguen después, decimos Constitución, tratados internacionales con jerarquía constitucional, tratados internacionales que no tienen jerarquía constitucional, pero que son superiores a las leyes, y por último los reglamentos administrativos, ¿sí? Los reglamentos administrativos ya lo vamos a ver más adelante. Los reglamentos administrativos tienen una naturaleza administrativa, pero son normas de alcance general y abstracto, similar a las leyes. ¿Qué nos lleva y escuchen bien esto que también es importante tener en cuenta, qué nos lleva a reflexionar entonces, saber de que existe una prelación de normas que están más arriba y normas que están más abajo? Que las normas que están más abajo tienen que ser acordes y no contradecir a las normas que están más arriba. Ahí es donde viene la idea de inconstitucionalidad, ¿sí? Cuando un acto, cuando un reglamento, cuando una ley se contradice con una norma de naturaleza constitucional, ese acto, ese reglamento, esa ley puede ser inconstitucional. ¿Me siguen? Ahora bien, hay otra palabra que quiero que la anoten y que no se olviden, porque esto les va a servir para el ejercicio de su profesión y les va a servir sobre todo para mostrar un manejo de un lenguaje que yo quiero que ustedes lo tengan, porque les viste cualquier charla profesional, les va a vestir también cualquier tipo de examen, y es una palabra que hay que empezar a usarla, que es la convencionalidad. Nosotros tenemos que hacer un control permanentemente de toda la actividad estatal, le tenemos que hacer un control de constitucionalidad. Es lo que hablábamos recién, que ninguna actividad que esté por debajo de la Constitución se oponga a la Constitución. Pero también tenemos que hacer, a partir de este 75, inciso 22, un control de convencionalidad. Convencionalidad relacionado con las convenciones o con los tratados internacionales, ¿sí? Como hay tratados internacionales que tienen jerarquía de constitución, podemos decir que lo que se refiere a las 100 y pico de artículos de la Constitución, el control será de constitucionalidad. Y con relación a todo lo que sean los tratados internacionales de jerarquía constitucional, vamos a hablar de control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes encuentran una norma o se dan de frente con una norma que está chocándose de cabeza contra, por ejemplo, el tratado que protege y que impide cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres, ustedes podrán decir, esta norma está viciada porque yo le voy a hacer un control de convencionalidad y lo voy a cotejar con el tratado de que Argentina es parte y que además lo incorporó como norma constitucional en el que se compromete a no tener ningún tipo de actividad discriminatoria hacia las mujeres. ¿Me siguen?
Entonces, este manejo de las jerarquías de fuente nos sirve fundamentalmente para lo que le estoy diciendo, el manejo de control de constitucionalidad y control de convencionalidad. ¿Sí? Sí. El control de constitucionalidad podríamos decir que es el género, porque dentro de la Constitución argentina están también los tratados internacionales de jerarquía constitucional. Por eso, hablar de control de constitucionalidad, solamente de control de constitucionalidad, no está mal y puede cubrir todo. Ahora, si queremos ser más precisos, podemos decir que si alguna norma la queremos controlar a la luz de los tratados internacionales que están previstos en el artículo 75, inciso 22, que son los que leímos recién, el control en ese caso va a ser control de convencionalidad, que es un subgénero de la especie control de constitucionalidad, porque dijimos que los tratados están dentro de la Constitución. Pero para ser más precisos, hablamos de convencionalidad, control de convencionalidad, cuando lo que estamos haciendo es controlar utilizando la figura de los tratados internacionales de jerarquía constitucional. ¿Me siguen con esto o no? Yo no quiero que les suene a trabalengua, me interrumpen y me preguntan, ¿sí? Si no entienden algo. ¿Están entendiendo? Sí, profe. Bien, bien. Bien, vamos a seguir. Otra de las fuentes principales y más importantes del derecho administrativo es la ley. Y la pregunta que uno se hace, ¿qué es la ley? La forma de responder qué es la ley es bastante simple. Es la norma jurídica dictada por el órgano legislativo siguiendo el proceso previsto en la Constitución. Eso es la ley. Ay, perdón, ¿qué es? Ya firmo. Okay. Perdón, chicos. Esto que acaban de ver es un ejemplo de función administrativa del órgano jurisdiccional. ¿Sí? Tengo que firmar una nota que no tiene nada que ver con la función jurisdiccional. Bueno. La ley, entonces, es una norma jurídica obligatoria que emana de un órgano específico creado por la Constitución para dictar este tipo de normas, que son los legisladores, ¿sí? En nuestro caso, en la provincia de Salta, senadores y diputados. A nivel nacional, senadores y diputados. Hay provincias que tienen sistemas unicamerales, como Jujuy, como Tucumán, sin ir más lejos. O sea, nuestras dos provincias vecinas más cercanas, al norte y al sur, tienen legisladores en cámaras unipersonales. Pero Salta sigue teniendo un sistema de poder legislativo bicameral. Tenemos senadores y tenemos diputados en la provincia de Salta, ¿sí? Una de sus características es que es escrita, ¿sí? Y tenemos dos tipos de ley, o dos tipos de distinciones de ley. La ley en sentido material y la ley en sentido formal. También se distingue las leyes nacionales y locales, la de derecho común y la de derecho federal. No los quiero aturdir con estas distinciones ahora, que además están claritas en casi todo, en todos los textos salen con claridad esto. Pero un ejemplo típico de una ley formal es, por ejemplo, la ley de presupuesto, ¿sí? La ley de presupuesto que para los estudiantes de ciencia económica, futuros contadores, licenciados, es sumamente importante porque es una ley, es decir, es aprobada por, en el caso de nuestra provincia y del Estado Nacional, por ambas cámaras, legislativa, diputados y senadores, y es donde se prevé los recursos para el próximo ejercicio presupuestario, que generalmente es de un año,
pero puede ser plurianual. Por ejemplo, en estos días se está tratando el presupuesto 2021 en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen. ¿Qué es lo que se encuentra dentro de la ley de presupuesto? Dentro de la ley de presupuesto encontramos todos los fondos, todas las formas en las que los recursos que se van a prever para gastar, digamos, en el próximo ejercicio, y todos los destinos a los que vamos a condicionar estos recursos, ¿sí? Eso, una vez que es aprobado por diputados, aprobado por senadores, y es promulgado por el Ejecutivo, se convierte en la ley de presupuesto. Esa ley de presupuesto es una ley en sentido formal y no material. Con esta ley no se puede modificar otra ley, ¿sí? Esta es una ley porque tiene el procedimiento de ley y todo el rigor de una ley, pero es una ley solo en el sentido formal. No puede modificar la ley de matrimonio, la ley de adopción, no puede expropiarse a través de la... Sí podrá preverse, sí. Un segundito, no me corten. Hola. Perdón, tuve que cortar. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha, Sí, profe. profe. Sí, profe. Perdón la Sí, interrupción. profe. Bien, entonces, les decía, la importancia de la ley de presupuesto radica en algo que, a ver, esto generalmente no se dice, pero yo se los voy a decir. Ahí se ve la verdad. En la ley de presupuesto analizamos lo que realmente quiere hacer un gobierno. Provincial, municipal, nacional, ¿sí? Es ahí donde se dice qué recurso vamos a disponer y en qué lo vamos a gastar. Si, por ejemplo, yo hablo en una campaña política de que mi prioridad va a ser la salud, que mi prioridad va a ser la educación, y hablo todo el tiempo de eso, está bien, capaz que hay gente que por eso me vota, ¿sí? Ahora, cuando yo voy a enviar la ley de presupuesto, hagamos de cuenta que tengo 1.000 pesos de recurso y dedico 10 pesos a salud y 10 pesos a educación. Y después dedico cientos de pesos a otras cosas, ¿sí? Ahí ustedes, ¿qué verán? ¿Cuál es mi prioridad? Hay un ejemplo que no es muy académico, pero que puede servir a veces como para entender. Es como que yo en mi casa diga, para mí la prioridad es la educación de mis hijos, pagar mi vivienda y pagar el plan de cuotas de mi autito. Eso es lo que yo digo a todo el mundo, lo que le digo a mi familia. Le digo, mi prioridad es la educación de mi hijo y pagar las deudas del inmueble. Y cuando vamos a ver qué hago con mi dinero, resulta que tengo un presupuesto mínimo para la educación de mis hijos, casi nada, de lo que gano no les doy casi nada, no estoy pagando las cuotas de la casa, al auto lo estoy debiendo y en cualquier momento me lo quitan, y el resto de los gastos lo estoy utilizando en otras cosas, ¿sí? Que yo me lo estoy gastando en el casino, para dar un ejemplo más fuerte. Y poco y de mal ejemplo, digamos, ¿sí? ¿Cuál es la verdadera intención que tengo yo? ¿Es verdad lo que yo prometí? ¿Es verdad para qué es lo que quería hacer cuando llegue al gobierno? No, no, porque está claro que en el presupuesto no se refleja cuáles son mis prioridades de verdad. Bueno, por eso es importante, es muy importante, para saber qué es lo que un gobierno realmente prioriza, qué es lo que realmente le es importante, es clave ver la ley de presupuesto, ver a qué destina los fondos, de qué manera lo prioriza, qué se cree que se va a gastar primero,
qué es lo que se va a solventar primero y con qué se lo va a solventar. Bueno, ese es un ejemplo de ley en sentido material típico, que es la ley, como les decía, de presupuestos, ¿sí? Una ley en sentido formal son la mayoría de las leyes. Leyes locales son las leyes para las provincias y nacionales son las de, fundamentalmente cuando uno habla de nacional, es un término que se utiliza para la ciudad de Buenos Aires, aunque tiene su propia legislatura como ciudad autónoma. Y después se habla de lo que son las normativas del derecho federal y las normativas del derecho provincial, como otro tipo de distinción. Vamos a seguir. Profe, Sí. disculpa una consulta. Por ejemplo, este año que hubo una pandemia y se destinaron otros, el presupuesto fue para otro lado, supongo que para salud o algo así. ¿Eso se contempla en esa ley o se la puede modificar? Bueno, las leyes de presupuesto, como su nombre lo indica, son leyes y las leyes pueden ser modificadas, ¿sí? Ahora, también se habla, y esto hay más adelante lo vamos a poder desarrollar con mayor precisión, se habla también de los llamados, de los famosos superpoderes. No sé si escucharon hablar de los superpoderes que dan las leyes de presupuesto. Que algunos lo critican diciendo que los superpoderes serían inconstitucionales, ¿sí? ¿En qué consiste esto de los superpoderes? Consiste en la posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo de reasignar partidas presupuestarias. Es decir, la ley dice, vamos a gastar tanta plata en salud, tanta plata en educación, tanta plata en obra pública, y ante una circunstancia determinada, venir solamente el Ejecutivo y reasignar, por ejemplo, el 50% de los fondos de obra pública, pasarlos a salud. ¿Me sigue? Es decir, reasignar partidas presupuestarias. Hay quienes entienden que esto es un superpoder. Hay quienes entienden que ante una emergencia este tipo de ejercicio es legal, estaría correcto. Y hay quienes entienden que esto significa pasar por encima a las facultades constitucionales de los diputados y senadores, que son quienes deben asignar o reasignar las partidas presupuestarias. Es buena su pregunta. ¿En qué sentido es importante remarcar y contestarle su pregunta? Que en nuestro país venimos viviendo hace muchísimos años con normativas de emergencia. Y las normativas de emergencia permiten superpoderes, permiten reasignación de partidas presupuestarias, permiten que un gobernador o el presidente mueva partidas de un lugar a otro, o el jefe de gabinete. Ahora, con la pandemia que tenemos este año, se dio un fenómeno muy interesante desde el punto de vista jurídico. Yo llegué a escuchar quienes decían, pero esta vez la emergencia es de verdad, o sea, como diciendo, no es la emergencia tradicional, la emergencia de siempre a la que estamos acostumbrados, esa emergencia que la traemos desde hace años, sino de verdad este año estamos mal, porque no solo Argentina está mal el mundo, estamos teniendo una serie de problemas muy graves con el virus, por lo tanto la reasignación de partida, el no construir determinadas obras y que esa plata sea para construir otras, o incluso que ni siquiera para construir, sino para comprar insumos o medicamentos. Yo creo que frente a circunstancias excepcionales, soluciones excepcionales. Pero ojo con esto, por lo que les decía recién. En Salta, por ejemplo, desde el año 1989, que Salta está en emergencia económica, ¿sí? 1989. Desde 1989 hasta hoy, todos los años se prorrogó la emergencia económica de Salta, la ley de emergencia económica de Salta. Es decir, que desde el 89, digamos, 90 al 2000, al 2010, hace más de 30 años que Salta está con emergencia económica.
¿A ustedes les parece que un Estado puede estar 30 años en emergencia? Ustedes me podrán decir, eso sí, este año la emergencia es una emergencia muy justificada, y yo les diré sin duda. Fíjese a tal punto que las clases se las estoy dando delante de una pantalla, estoy como un loco hablándole a un micrófono y una camarita. O sea, realmente algo cambió y algo pasó este año que no es común, ¿sí? Y los otros 30 años que era de mentirita la emergencia, yo creo que a soluciones, a problemas especiales, a situaciones especiales, soluciones especiales, ¿sí? Creo que la pandemia de este año, y que esperemos que pronto vayamos encontrándole una salida a esto, aunque cuando uno ve las experiencias de otros países, todo indicaría que tenemos que seguir cuidándonos y mucho por varios meses más, indica que hubo que tomar y habrá que tomar medidas excepcionales, ¿sí? Dentro de esas medidas excepcionales seguramente van a aparecer medidas relacionadas con el presupuesto, medidas relacionadas con modificaciones de imputaciones presupuestarias, reasignaciones presupuestarias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo basado en lo que se llama la doctrina de la emergencia, ¿sí? No sé si le respondí la pregunta. Sí, profe, gracias. Bueno, vamos a entrar entonces ahora al mundo de los reglamentos. Los reglamentos son una de las fuentes principales del derecho administrativo. Su definición la tenemos en la misma ley de procedimiento administrativo, y le pido por favor que todos la tengan, ¿sí? A la LPA, la ley 5348 de la provincia de Salta, la ley de procedimiento administrativo. Esta ley prevé en el artículo 101 el concepto del reglamento y nos dice que es toda declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales en forma directa. Generales en forma directa, ¿sí? Fíjense que es un concepto muy, pero muy parecido al que vamos a utilizar en el artículo 25 está, para hablar del acto administrativo. El acto administrativo, fíjense qué parecido que es toda declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos, y ahí viene la diferencia, individuales y en forma directa, ¿sí? El acto administrativo, individual, el reglamento general. ¿En qué se parece un reglamento? ¿A qué se parece un reglamento? Un reglamento se parece a una ley, ¿sí? ¿Por qué se parece a una ley? Se parece a una ley porque los reglamentos son de alcance general y abstracto, ¿sí? Mientras que los actos son de individual y concreto. Un ejemplo de un acto administrativo es desígnase a Juan López como ministro de Economía, ¿sí? Ese es un ejemplo de un acto individual y directo para una persona y directo los efectos jurídicos. Recordemos qué es producir efectos jurídicos. Producir efectos jurídicos significa hacer nacer, modificarse, extinguirse derechos u obligaciones. Los reglamentos producen efectos jurídicos, son normas que producen efectos jurídicos, pero su efecto, a diferencia de los actos, son generales y abstractos. No me refiero a una persona en particular, me refiero a cualquier persona que se coloque en la posición que yo estoy previendo en la norma. Les voy a dar algunos ejemplos. Simple. Nosotros vivimos en el mundo de los reglamentos. Es decir, normas generales que no son leyes, porque las leyes se dictan en ejercicio de la función legislativa, es decir, lo hacen los diputados y los senadores, mientras que los reglamentos están en el mundo del derecho administrativo. Cuando ustedes van a buscar un libro a la biblioteca, se rige por el reglamento de la biblioteca, ¿o no? Y dice el reglamento que un libro que a ustedes se les presta, tendrán que devolverlo ¿en cuánto tiempo? ¿Cuántos días tienen para devolverlo? Era una semana, profe. Una semana. Bien, esa norma que dice que los libros los pueden tener los alumnos
Una semana. ¿Es para un alumno en particular o para todos? Para todos. Es para todos. ¿Y cuándo se le aplica a algún alumno en particular? Cuando se coloca en la posición de ir y buscar los libros y se lo prestan y le dicen, tiene una semana para devolverlo, ¿sí? ¿Qué pasa si a la semana no lo devuelve y no justifica las razones de por qué no lo pudo devolver? Puede ser susceptible de una sanción, ¿sí? Esa sanción será un acto administrativo. No prestarle más el libro al señor tal que no devolvió el libro que se le prestó. Ya no es general y abstracto, sino que es individual. ¿Me siguen? Cuando uno va, qué sé yo, por ejemplo, a un balneario, cuando uno va a un natatorio, cuando uno va a Samena o al natatorio que está al frente de la Plaza Alvarado o al de un club, y dice, por ejemplo, antes de entrar a la pileta deberá darse una ducha. O prohibido correr alrededor de la pileta. Eso lo habrán visto, ¿o no? Cuando fueron. Eso es una ley. No, no es una ley, no lo dictaron los legisladores. Es una normativa administrativa, pero de alcance general, ¿sí? ¿A qué se parece? Y se parece a una ley. Pero así como la ley nos dice, el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión, eso es una ley, porque está en juego derechos subjetivos de la persona. Tiene una jerarquía y se está metiendo en unas cuestiones tan delicadas que solamente el legislador la puede hacer, no el funcionario administrador, ¿sí? Ahora, cuando estamos en cuestiones de administración, del funcionamiento del Estado, de la actividad, puede dictar el administrador normas de alcance general y abstracto. Esas normas de alcance general y abstracto se llaman reglamentos, ¿sí? Los reglamentos son muy importantes, muy importantes, y les pido que lo estudien, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de reglamentos que tenemos? Fundamentalmente, uno que es muy famoso, que es el reglamento de ejecución, y este fue el único que estaba normado, el único que estaba previsto legislativamente, pero después del año 94 ya dejó de ser el único. Pero este es el reglamento de ejecución, son los decretos reglamentarios, ¿sí? Cuando el legislador dicta una ley, hay veces que es necesario, sin apartarse del espíritu de la ley, sin poder apartarse del espíritu de la ley, que el administrador fije los alcances operativos para ponerlo en funcionamiento. Para ustedes, los profesionales de la ciencia económica, conocen bastantes decretos reglamentarios fundamentalmente de obligaciones y de cuestiones tributarias, ¿sí? En el que el legislador de pronto puede crear el tributo, puede determinar el hecho imponible, fijar el tributo, y después que el órgano administrativo fije los requisitos, los formularios, el color de los formularios, la forma de presentarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el legislador dicta la norma, ¿sí? Y el funcionario administrador puede dictar el reglamento para ejecutar esa norma. Entonces, el reglamento de ejecución, acuérdense esto, el reglamento de ejecución está siempre relacionado a una ley, ¿sí? El reglamento de ejecución tiene por objeto hacer cumplir una ley, ayudar para que esa ley se pueda cumplir a través de aclaraciones, procedimientos, formas para hacer que esa ley funcione. El legislador puede ser tan preciso y tan detallista que puede dictar una ley que no necesite reglamentación. Pero también puede dictar una ley en la que deje librado a la reglamentación algunos temas. Ahora, el que reglamenta no puede cambiar el espíritu de la ley con excepciones o con cuestiones reglamentarias, ¿sí? Si se prevé un determinado impuesto y se deja librada la ejecución, la forma en la que se lo va a implementar, no podrá el reglamento aumentar los guarismos, no podrá hacerlo inaplicable, no podrá hacerlo más gravoso,
tendrá que limitarse a, como dice el nombre, a su ejecución. Entonces, cuando ustedes escuchen de reglamento de ejecución, que es lo mismo que un decreto reglamentario, siempre piensen que hay una ley. Hay una ley en la que se dicta este decreto, este reglamento para ejecutarla. ¿Sí? Los autónomos, a diferencia de los de ejecución, ya hemos cambiado de tipo de reglamento, son autónomos con relación a la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Así como los de ejecución necesitan una ley para ejecutar, los autónomos son autónomos porque no ejecutan ninguna ley, sino que la administración los dicta directamente como consecuencia de sus facultades. Por eso también aparecen estos independientes o constitucionales también mencionados acá. Les doy ejemplos simples, ¿sí? Para que no se compliquen mucho los textos, lo van a encontrar bien a esto. Si nosotros queremos, por ejemplo, queremos determinar el horario de ingreso y decimos, está haciendo mucho calor, entonces vamos a empezar un poco más temprano. En lugar de entrar a las 8 vamos a entrar a las 7. Y en lugar de salir a la 1 vamos a salir a las 12. Entonces, fijamos que el horario de ingreso se adelante 1 hora y el horario de salida se adelante 1 hora. ¿Puede el organismo hacer eso? Y sí puede. Pueden las autoridades de ese organismo modificar el funcionamiento del horario y seguramente puede, ¿sí? Ahora, ¿qué norma está reglamentando? Ninguna. Estos son los llamados autónomos, independientes o constitucionales, es lo que se llama una zona de reserva que tiene el poder. Por ejemplo, que venga la municipalidad y diga los empleados van a tener que venir vestidos con este uniforme y fijan un uniforme y determinan cómo se tienen que vestir los empleados. Eso puede ser un reglamento autónomo, independiente. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tipo qué ley está reglamentando? Ninguno, que es autónomo. Decidieron fijar un horario y un uniforme. Se tendrán que poner una chaqueta azul y pantalón o falda gris y zapato negro. Así, ese va a ser el uniforme, y camisa blanca. Ese va a ser el uniforme. ¿Y qué naturaleza tiene esa norma? Esa norma tiene naturaleza reglamentaria. ¿Y qué reglamenta? Nada, porque es autónomo. ¿Sí? Otro tipo de reglamentos son los llamados reglamentos delegados o de integración. En realidad, tratemos de no usar la palabra delegados, porque se entiende de que la competencia en materia legislativa es indelegable, ¿sí? Pero sí de integración. Hay algunos casos en los que el legislador dicta una ley relacionada a algo, pero hay temas en los que no puede entrar en precisiones porque pueden ser muy variables, pueden ser muy cambiantes. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, la prevención de zoonosis, la prevención de enfermedades de las plantas. Una normativa que prevea qué tipo de plantas no van a poder pasar por la frontera de Chile y de Bolivia, por ejemplo, ¿sí? Para evitar que entre el determinado tipo de mosca que afecte el limón, que afecte el tabaco, que afecte determinado tipo de plagas, por ejemplo. Una normativa que prevea controlar determinados tipos de productos para evitar que entren este tipo de contaminantes a nuestro país. Puede el legislador prever todo el esquema de esto y puede dejar librada a la reglamentación la integración del listado de patología o de zoonosis que puedan darse ese año o durante X años o durante un periodo determinado. Eso lo podrán determinar los ingenieros agrónomos, los bioquímicos, los médicos, los veterinarios. Ellos determinarán cuáles son las zoonosis, cuáles son las enfermedades, cuáles son las plagas que en ese periodo del año o en ese tiempo hay que cuidar y hay que prohibir el ingreso.
Porque si cada vez que habría que hacer una cuestión de esta de naturaleza técnica tendríamos que ir al Congreso de la Nación y modificar una ley, llegaríamos siempre tarde. Entonces, esto es lo que se llaman reglamentos de integración. El legislador les dice, acá tienen la norma para protegernos del ingreso, por ejemplo, de este tipo de productos. Ahora, que cada año los técnicos del tema dirán cuáles son las enfermedades y de qué forma vamos a protegernos, porque estas varían permanentemente. ¿Me siguen con esto? Bien. Y una última forma de reglamento sumamente importante son los de necesidad y urgencia, los llamados decretos de necesidad y urgencia o decretos de estado de necesidad y urgencia, o los llamados también DNU, que en este tiempo, para siempre en Argentina hemos escuchado hablar mucho de esto, y hoy en particular en estos tiempos aún más, ¿sí? El DNU es una forma, quiero que esto me escuchen bien, el DNU es una forma de ejercicio de la función legislativa. Ustedes me dirán, pero si estamos hablando de ejercicio de la función administrativa, eso es lo que estamos hablando. Bueno, esta es una excepción. Este es un caso muy especial que prevé nuestro sistema. Cuando hay una situación de urgencia o de emergencia que no permita otro tipo de salida, ni que lo pueda resolver nuestro Congreso, en esos supuestos, el sistema permite al gobernador, al presidente, y a nivel municipal, lo que se denominan ordenanzas de referéndum, a dictar normas que en esencia son de naturaleza legislativa, que son los famosos DNU. Esto les voy a pedir de que ustedes vean, y lo vamos a tener presente para la clase del miércoles, cómo son los DNU y cuál es la función y los procedimientos en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial. ¿Sí? Bueno, acá hablamos del reglamento de integración de los delegados, necesidad y urgencia. Bien, vamos a ver las otras fuentes. Otra de las fuentes de derecho administrativo, del derecho en general, es la jurisprudencia. Ya la habrán sentido nombrar más de una oportunidad a la jurisprudencia. ¿Y en qué consiste la jurisprudencia? En primer lugar, vamos a hablar de que es una fuente no formal, porque decíamos que la formal o material eran de naturaleza normativa. Estos no son normas. Estos no son normas, sino son fallos. ¿Sí? Este tipo de fuente es el valor de la uniformidad que se les va dando con la interpretación reiterada, concordante, que le dan distintos jueces a una norma. ¿Sí? Es decir, determinado caso es empezado a entender por 1, 2, 3, 4, 10 jueces o más en el mismo sentido. ¿Qué tiene de importante esto? Si determinada decisión de los jueces se empieza a repetir con el tiempo, esa interpretación se va haciendo cada vez más fuerte y se convierte en este concepto de jurisprudencia. Hay sistemas, fundamentalmente los que siguen el sistema llamado Common Law. El sistema del Common Law es el sistema que sigue Inglaterra y los países que estuvieron bajo su influencia, como los Estados Unidos, en gran parte Canadá, salvo la parte francesa de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, son países que se mueven por los antecedentes o los precedentes. Es decir, que su sistema jurídico está basado fundamentalmente en la jurisprudencia. Es decir, se resuelven los casos de la forma en la que se venían resolviendo los casos por los magistrados en situaciones similares. ¿Sí? Nuestro sistema argentino sigue la tradición del derecho continental europeo, en el que, a diferencia de basar el funcionamiento del sistema en el common law o en el sistema de la jurisprudencia, se basa en normas preexistentes, en códigos, ¿sí?
Pero no deja de tener importancia también la interpretación que hacen de las normas para los casos singulares los jueces. Entonces, en el sistema continental europeo, que es el que seguimos nosotros, las decisiones de los jueces se tienen que basar en la ley y también en la interpretación que van dando los jueces en casos similares o idénticos a lo largo del tiempo. Van marcando pauta, van marcando pista, van marcando una visión de un derecho en movimiento y que se va adaptando y basándose en la autoridad que le da, las decisiones tomadas por otros magistrados. ¿Sí? Bien. La costumbre es otra de las fuentes, ¿sí? Es otra de las fuentes no formales. ¿Y en qué se conoce como costumbre? ¿Qué es importante? Son comportamientos uniformes que tiene un pueblo, ¿sí? Son reglas jurídicas, pero que no son obligatorias. La costumbre parece a veces, cuando uno la analiza así a simple vista, pareciera como algo no muy importante en el mundo jurídico, pero termina siendo extremadamente importante. La costumbre son normas, porque no todas las normas son jurídicas. Hay normas que no tienen naturaleza jurídica y son tan o más obligatorias o más culminatorias para su cumplimiento que normas jurídicas. ¿Sí? Por ejemplo, las normas sociales. ¿Por qué nosotros no veríamos en la universidad a alguien vestido totalmente de dorado, por ejemplo? Ir a clase vestido de dorado y con zapatos plateados, por ejemplo, y con un espejo en la espalda colgado. ¿Hay algo que se lo prohíba? ¿Hay alguien que le diga a usted así no puede venir? No, no. Lo puede hacer, no hay problema. Siempre las acciones privadas de los hombres, lo dice la Constitución, las acciones privadas de los hombres que no afecten en nada al orden ni la moral pública quedan libradas solo a Dios y exentas a la autoridad de los magistrados. Nadie le puede decir nada. Pero ¿por qué no van a ir vestidos de dorado con un espejo colgando en la espalda? Porque no es la costumbre. No van a ir vestidos así porque nadie se los va a prohibir, pero no van a estar cómodos, no lo van a querer hacer. Existe como un control social que los va a estar mirando y probablemente no quieran esa situación. Entonces se van a vestir parecido a lo que se viste el resto, ¿sí? El ejemplo es un poquito tonto, pero es para que más o menos lo entiendan, ¿sí? Un ejemplo, la costumbre es lo que hace la mayor parte de la gente, es la constante del pueblo, es la forma en la que se comportan. En esa forma en la que se comportan, y esa forma que comportan puede tener tanta influencia desde lo social que lo vuelvan normas exigibles. Nuestro Código Civil establece que las normas, los usos, las prácticas, las costumbres son vinculantes cuando la situación no está arreglada legalmente, ¿sí? Y siempre y cuando no sean contrarios a la ley. Estas son cuestiones que en nuestro país, lo que pasa es que hay cosas que nosotros no nos damos cuenta. Hay cosas que nosotros no nos damos cuenta porque estamos tan acostumbrados a vivir, acostumbrados, ahí viene la palabra costumbre, acostumbrado, que prácticamente no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Esa es la costumbre, es lo que hacemos todos nosotros permanentemente. ¿Sí? Cuando esa costumbre se presenta frente a una situación que no está arreglada legalmente y no se opone a la ley, puede ser entendida como obligatoria. ¿Sí? Hay tres tipos de costumbre: la praeter-legen, la secundum-legen y la contra-legen. Pero no me quiero tampoco confundirlo ni llenarlos mucho de estos conceptos, ya llevamos casi 2 horas de clase. Quiero terminar con el último tema, que es doctrina y principios generales del derecho. La doctrina es lo que piensan los autores, los estudiosos, los que escriben libros, tratados, manuales, los profesores.
Lo que escribe un profesor, lo que escribe un maestro, lo que escribe un gran estudioso, no son leyes. Pero si lo dijo una persona de gran renombre y está publicado en su libro, o hoy en día en su sitio web, o en alguna forma en la que podamos identificar determinada posición de una persona prestigiosa, eso es la doctrina. La doctrina también es una fuente del derecho. La doctrina, cuando yo estoy por decir, yo decido de tal manera, y lo hago porque el profesor Marienhoff, o porque el profesor Gordillo, o porque el profesor Luis María Diez, o porque Linares Quintana, o porque, y empiezo a nombrar personajes importantes de nuestra historia del derecho, o en el mundo de la ciencia económica, algunos contadores famosos que hayan escrito sobre temas de impuestos, sobre auditoría, sobre control, en sus libros, y uno dice, él piensa esto, eso muchísimas veces tiene una fuerza vinculante enorme, y esa fuerza vinculante enorme es una fuente de derecho, es la llamada doctrina, ¿sí? Por supuesto que habrá doctrina con más peso que otras, habrá doctrinas que tendrán un mérito más fuerte que otras, habrá autores cuyo prestigio sea mayor que otros, y esas doctrinas serán más o menos fuertes e intensas, ¿sí? Vamos a los últimos dos principios que vamos a mencionar hoy, la analogía y los principios generales del derecho. La analogía es una técnica de interpretación del derecho, eso es la analogía, ¿sí? Consiste en la aplicación de un precepto que está pensado para un supuesto, utilizarlo para otro supuesto en el que no está previsto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, utilizar principios del derecho de daño del derecho civil, utilizarlo para supuestos de daño en el derecho administrativo. Son ramas distintas, conceptos distintos, alcances distintos, pero podemos tomar algunas instituciones del derecho, por ejemplo, privado, y llevarlos al derecho público, y dentro de ese principio analógico adaptarlo. Esto es cuando tenemos legislación incompleta, cosas que no están reguladas, buscamos algo parecido, similar, lo traemos y tratamos de usarlo. Y los principios generales del derecho son los orientadores, son las líneas generales del sistema, y entre ellos podemos mencionar la forma republicana de gobierno, el debido proceso, que implica el derecho a ser oído, a producir y ofrecer y producir pruebas, a una decisión debidamente fundada, a la propiedad privada, por ejemplo, a no ser, a ser considerado inocente siempre que no se demuestre lo contrario, etcétera, etcétera, la buena fe. Los romanos lo resumían a esto como vivir honestamente, no hacer el daño a otro y dar a cada uno lo suyo. Las grandes líneas que rigen en nuestro país, la confianza, la buena fe, la igualdad ante las cargas públicas, el derecho a la propiedad, el derecho a la libre circulación, a ejercer industria ilícita, como les decía recién, al debido proceso, son grandes líneas que marcan la fuente de derecho en el cual queremos vivir en un Estado democrático de derecho. Bueno, chicos, acá estamos llegando ya al final al final de la clase. ¿Qué les quiero pedir para la próxima clase? Para la próxima clase tenemos que hacer una clase práctica. En el Moodle tenemos subido 2 casos prácticos para la próxima semana. Esos 2 casos prácticos les pido que entre mañana y pasado, son bien fáciles, ¿sí? Entre mañana y pasado, o sea, empiecen si les queda un poco de tiempo de aire hoy, si no, háganlo mañana, de modo tal que cuando nos encontremos para hacer el práctico de esta clase ya lo tengan visto.
Son dos prácticos, les pido que trabajen los dos. El primero, fundamentalmente, se relaciona con buscar dentro de los medios, estoy tratando de abrirlo, a ver si estoy tratando de abrirlo para compartirlo con ustedes. ¿Ustedes lo están pudiendo ver al trabajo práctico de la unidad 3? Si lo compartí en pantalla, no sigue el Power. A ver, ahora lo voy a tratar de compartir en pantalla. De todo modo, está en la plataforma Moodle. ¿Alguno de ustedes no está en la plataforma Moodle? ¿Alguno tuvo algún inconveniente para ingresar en la plataforma? Profe, ¿Mm? una Sí. consulta. ¿Sabe cuándo van a subir las clases grabadas? Porque en la plataforma no están. No les sabría decir. Y no la van a subir a la plataforma. Porque lo que le van a subir es un link, ¿no? Lo que van a Claro, subir sí, es... pero no sale nada todavía. Sí, eso no les sabría decir. Hay que preguntarle a la gente de informática. Miren, no estoy pudiendo abrirlo. ¿Alguno de ustedes puede abrirlo? Me salen en un lenguaje raro, pero mi computadora ya no da más. ¿Alguno está pudiendo abrir o no? Trabajo práctico, unidad 3. ¿Alguien lo está pudiendo abrir, por favor? Profesor, yo lo tengo acá, pero no sé si quiere que lo comparta o no. Me sale como así, como con un montón de símbolos. ¿Usted lo puede compartir? ¿Cómo hago para que usted lo comparta? O léalo, hágame el favor, léamelo. Bueno. Ay, ahí va, porque... Está como pegada la letra, ¿no? Sí, dice ejercicio 1, introducción. El presente ejercicio tiene por objeto introducir al alumno en el conocimiento del derecho administrativo de sus contenidos. ¿Sigo leyendo eso o leo la consigna? Vamos a la consigna. Elija cualquier diario o portal digital de no mayor a 1 año de antigüedad al que tenga acceso. Seleccione aquellas noticias que se hallen vinculadas con las siguientes cuestiones relacionadas con el derecho administrativo. Debe justificar el motivo por el cual, a su juicio, las noticias seleccionadas se relacionan con el contenido del programa, debiendo asimismo intentar explicar el marco teórico de dicho contenido y su relación con el supuesto de hecho del tema que tratan las noticias. Bien. 1. Administración pública. Alguna noticia protagonizada por la administración pública, centralizada o descentralizada. Bien. 2. Bueno, hasta ahí nomás, gracias. Vamos al punto 2. Indique si las siguientes actuaciones proceden o no de la administración pública, como así también si se encuentran reguladas por el derecho administrativo. 1. La sentencia dictada por la Corte de Justicia de Salta en el marco de un juicio iniciado por un empleado público. Bien, hagamos un ejemplito nada más de ese primero. Un juicio en la Corte de Justicia iniciado por un empleado. ¿Eso será función administrativa? ¿Qué creen? No, judicial sería. Exacto. Bueno, así son los trabajos prácticos. El primero necesito que busquen por internet, de cualquier sitio web que quieran, ¿sí? Del que quieran, busquen esos puntitos y identifiquen cada una de las cosas que les estoy pidiendo ahí, ¿sí? En el punto 1. Y en el punto 2, que vayan punto por punto y me digan
y vayan respondiendo las preguntas que están ahí. Eso lo vamos a trabajar el miércoles, ¿sí? Si ustedes ya lo llevan visto, vamos a ganar un montón de tiempo y vamos a poder responder más preguntas y ser más detallistas.